De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos a nuestro invitado de hoy, al doctor Julio Castro. Él es profesor del Instituto de Medicina Tropical. Sus señales en Twitter, @JulioCastroM. Bueno, vamos a hablar con el doctor por todo este nuevo surgimiento de enfermedades tropicales que habían sido erradicadas en el país. Yo quisiera comenzar por ahí, de cómo está la situación en Venezuela. Doctor, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, ¿Cómo Julio. está, Pedro? Saludos a los oyentes del otro lado de la cámara. Gracias. Bueno, de alguna manera Venezuela es un país tropical y está expuesto a virus, bacterias, parásitos, y va a seguir siendo así. Yo creo que esto no va a cambiar. De alguna manera es parte del entorno, pues le pasa a Colombia, le pasa a Brasil, a los países que estamos en el trópico. Pero lo que no es aceptable es que no sepamos qué está pasando. De alguna manera la mayoría de los países tienen sistemas de detección temprano de epidemias y eso hace que la población en definitiva responda a la epidemia. No es lo mismo una masa que no está educada a una masa que está educada, entiende a qué se va a enfrentar y después moviliza o se organiza para combatir a la enfermedad. Las enfermedades creo que van a seguir existiendo, no importa el nivel de desarrollo tecnológico que tengamos. Van a cambiar las enfermedades, pero siempre van a estar allí. Entonces, vamos a hablar hoy de enfermedades y aplicaciones tecnológicas que permiten diagnosticar tempranamente las enfermedades. Claro, pero nosotros teníamos, yo me acuerdo cuando estudiaba en el colegio que se hablaba que se había erradicado el paludismo en Venezuela y el mal de Chagas y que eran charcos de agua donde crecían vectores y que eran los mosquitos, el mosquito anófeles que se había eliminado de Venezuela, pero mira, años después regresa esta enfermedad. Cuéntanos un poco cómo se transmite esa enfermedad y cómo se puede evitar, por favor. Sí, efectivamente la malaria después de los años 60, 50, 60, hubo un abatimiento de la enfermedad en el territorio nacional que tuvo que ver con la modernidad. No solamente con matar al vector, sino el tema de los acueductos, el tema de las viviendas rurales. Fue una serie de campañas integrales que no solamente implicaba el Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas, Saneamiento Ambiental, una serie de organismos que a nivel nacional cambiaron la faz de Venezuela y cambiaron una Venezuela rural a una Venezuela moderna. Pues entramos en la modernidad un poco con ese desarrollo estructural arquitectónico que hizo que se abatiera la enfermedad. Pasamos de tener 60, 70 mil casos a tener un promedio de 3, 4 mil casos al año, porque siguen habiendo, aún a pesar de la modernidad, algunos entornos, en particular los estados más lluviosos de Venezuela, los más selváticos, donde las condiciones... Los más selváticos, claro, tropical. Exacto, las condiciones están allí. Es imposible que tú elimines a todos los anófeles de la tierra. Claro. Digamos, mientras haya árboles y animales va a haber anófeles. Pero de alguna manera esas políticas dejaron de hacerse y resurgió la enfermedad. Y de pasar de 4.000 casos en los años 80, el año pasado cerró, según las cifras oficiales, en 240.000 casos. Es una barbaridad. Pero eso es un aumento exponencial de la enfermedad y una enfermedad que tenías bajo control. De alguna manera, las fallas en las políticas de control de los diversos problemas que tienen que ver con el anófeles hizo que esa es la gráfica que teníamos por ahí. No, aquí tenemos dengue. Sí, pero la otra que tenías en uniforme que pasaste. Esa es la otra lámina. Entonces, déjame buscarla a ver si la podemos pasar para que la gente vea ese crecimiento. Si quieres, sígueme contando, por favor. Entonces, bueno, lo que hoy en día, al tener bloqueada la información epidemiológica, para que la gente entienda, cada vez que un médico, cada vez que un paciente va al médico, el médico hace un diagnóstico, esa información pasa a niveles del Ministerio de Salud y ese es el sistema por el cual se denuncian todas las enfermedades, en particular las transmisibles. Bueno, aquí tenemos, esta es la curva, realmente es la curva de dengue esta, esa es la historia de dengue en Venezuela en los últimos 10 años. ¿Y esta es la línea azul. Okay. Lo que hicimos, esta sí. Esa es la misma, no, esa es igual dengue también, pero año por año, diferentes formas de graficarla. Básicamente lo que queremos expresar es que el dengue, que es una enfermedad que debería controlarse controlando el vector, ha estado completamente descontrolada en los últimos 10 años también. Y el vector de la malaria es uno y el vector del dengue es otro. Y no tienen muchas cosas en común, aparte que son animales que vuelan. Pero lo único común es que los entes encargados de controlar la enfermedad dejaron de controlarla y la enfermedad se descontrola. Pues estas enfermedades requieren que tú estés encima de ella trabajando todo el tiempo. Ahora, la semana pasada, el Diario Nacional en su primera página denunciaba algunos casos que tenían paludismo, algunos de los presos
políticos que están en El Dorado, algunos estudiantes, creo que 16, 17 de ellos, esa es la fuente de información, pero a estos muchachos se les está dando las medicinas necesarias, cómo se cura. Yo vi una película hace poco que sacaban oro en una zona que creo que podía ser Venezuela, y el propio protagonista le dio paludismo y se iba muriendo, pero él aguantó. Cuéntame un poco sobre esta enfermedad Sí, y el tratamiento. la gente que se mueve a la zona donde hay la mayor cantidad de casos, fundamentalmente el estado Bolívar, es el más importante de todo, no es el único, pero es el más importante, es el caso de los muchachos que los movilizaron de Barquisimeto al estado Bolívar, a la cárcel del Dorado, entran en un entorno donde el riesgo aumenta exponencialmente. Y al ser picado por un mosquito tienes una probabilidad altísima de que te dé malaria. Esos muchachos, hasta yo vi la misma información que tú, entiendo que empezaron a recibir el tratamiento, pero hoy en día hay dificultades para conseguir tratamiento en las zonas donde hay muchos casos, porque con 240.000 casos, digamos, hay muchísima gente buscando tratamiento y entiendo por información, gente que nos llama, que no consigue tratamiento, se ha dificultado mucho el tratamiento, tanto así que se convierte en un valor de intercambio. ¿El tratamiento son pastillas? ¿Cuántos días? Son tabletas. El tratamiento, hay varios esquemas. Uno de los esquemas más clásicos son 4 tabletas diarias por 4 días y eso abate la enfermedad. Es una enfermedad hoy en día, no hay derecho que una persona se muera de paludismo hoy en día. Es inaceptable. Hace un par de semanas se murió una estudiante de medicina de paludismo que estaba embarazada en esa misma zona y es algo sobre lo cual, al aumentar el número de casos, aumenta el número de muertos, pero es inaceptable que hoy en día Venezuela, una enfermedad, un país que tiene el desarrollo que tiene, alguien se muera de paludismo en este mundo, menos un estudiante de medicina o un muchacho que está en una cárcel preso. Una pregunta y vamos a la pausa. ¿Hay manera de pedirle a la población, las personas que tengan acceso a este tipo de medicinas, que te las hagan llegar o se hagan llegar para ayudar a estas personas que lo necesitan? No, el tratamiento antimalárico históricamente en Venezuela ha sido controlado por el gobierno, igual que el tratamiento antituberculoso. La única fuente de medicamento es la fuente oficial, el Ministerio de Salud. Entonces, eso complica más la situación, porque si el Ministerio de Salud, digamos, no se consigue o no se accede al tratamiento de una forma fácil y eficiente, bueno, la gente tú no puedes ir a una farmacia y comprar tratamiento para la malaria. Eso en Venezuela es imposible por una razón que tenía que ver para evitar la resistencia de los medicamentos ante la malaria. Entonces, esa estrategia que en muchos años funcionó muy bien, Venezuela es uno de los países con menos resistencia a malaria comparado con países de América Latina, probablemente por esa misma razón del control. Pero en este momento se convierte en una debilidad porque si la gente no tiene cómo conseguir el tratamiento, bueno, se complica Claro. muere. Bueno, tenemos que ir, doctor Castro, a una pausa publicitaria. Al regreso vamos a ver entonces estas interesantes estadísticas y además con movimiento virtual interactivo, buenísimo. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Continuamos aquí en Con Todo y Pensini. Estamos con el doctor Julio Castro, profesor del Instituto de Medicina Tropical, @JulioCastroM, si quieren hacerle cualquier pregunta. Julio, traías un programa interactivo, tú eres apasionado de la tecnología, como puedo ser yo, pero la pones a funcionar en cosas increíbles. La última vez hablábamos de un programa que están desarrollando aquí en Venezuela, con técnicos y Programadores. y gente que es fiebre de la tecnología aquí, que utilizan el Twitter para ver dónde están ubicados los casos de dengue, chikungunya. Entonces, cuando van a tratar de exterminar el vector o el mosquito o el zancudo que está transmitiendo la enfermedad, en vez de ir a lo loco y gastar recursos donde no es, sino mira, aquí en esta zona vemos que se está produciendo. Pero quiero que me expliques un poco, además de cómo está desarrollando estos nuevos programas para llevar al día a día. Esto está interactivo en tiempo real, por favor. Sí, la debilidad que no tenemos información epidemiológica porque está bloqueada por el gobierno, no sabemos cuántas enfermedades se producen, en qué momento, nos hizo pensar fuera de la caja, cómo obtenemos información de la gente en lo que habla diariamente para tratar de ver, extrapolar eso a cuántos enfermos hay. Esa era la premisa básica y empezamos con esta primera herramienta. Esta es una herramienta de Google. Google la desarrolló para tratar de predecir la epidemia de influenza de H1N1. En ese momento no se sabía que era H1N1, sino simplemente era la gran epidemia de influenza de este siglo y empezó a trabajar con unos algoritmos. Nosotros hicimos una adecuación del algoritmo original a un algoritmo venezolano y es lo que tenemos ahí, que además es absolutamente gratis. Nos metemos a la página de Google y le preguntamos a Google cuánta gente busca la palabra chikungunya, dengue o zika en los últimos 10 años. Y nos tiene esa información.
Entonces, esta información genera unas curvas que nosotros tratamos de ver si esta información, yo puedo cambiar el ciclo, aquí la estoy viendo en los últimos 5 años, pero si yo le cambio el ciclo, por ejemplo, en los últimos 90 días, va a cambiar la herramienta y cambia el ciclo de búsqueda. Ok, es importante que vean arriba que azul es dengue, rojo es chikungunya y amarillo es Zika. Aunque se deben de haber casos donde buscan los tres, porque he visto casos en la vida real donde a lo mejor el mismo mosquito con otro puede tener las dos enfermedades y no sabe muy bien qué es lo que tiene. Aquí lo que está buscando el algoritmo es cuánta gente puso esas palabras en el cuadrito de la búsqueda de Google y que lo que queríamos ver es si esos datos se compaginaban con los datos nacionales. Y esa fue la gráfica que vimos anteriormente, donde comparamos los datos de búsqueda contra los datos reales del Ministerio de Salud en los últimos 10 años de dengue. Y encontramos que la relación, eso lo publicamos recientemente, es 89% de las veces la información de Google hace match o es compatible con la información del Ministerio de Salud. La única diferencia es que Google los viernes cierra la data de búsqueda y tú puedes acceder y puedes ver la tabla de datos que se convierte en una curva y Google sabe todos los viernes cuántos casos de dengue, de Zika y chikungunya en Venezuela. Y los venezolanos, por la vía oficial, no lo sabemos sino 1 o 2 años después. Wow. Entonces nosotros a través de estas herramientas, ahorita ya probamos dengue, ahorita vamos a probar Zika y chikungunya. Pueden ver la magnitud de la espiga del caso rojo que fue el chikungunya. En el 2015, que bueno, se fue al 100%, mientras que... Y en el 16 fue la espiga de Zika. Fíjense, comparado con dengue, por ejemplo, en el año 2015 fueron aproximadamente 90.000 casos de dengue. Mírense la magnitud de lo que representó chikungunya. Nuestros algoritmos dicen que estamos cerca de los 2 millones. Pero eso es que reporta que tiene la enfermedad. No, búsqueda porque le parece... que puede tener. Exacto, tiene un síntoma o tiene un familiar que tiene un síntoma, etcétera. ¿Y cómo consigues la correlación de casos reales con lo que están buscando? En el caso de dengue, porque el ministerio hasta hace un año publicaba los datos semanalmente o acumulados al final del año. Y comparaban y les daba bastante cercano. Entonces comparamos la curva del ministerio contra la curva de Google y la correlación es muy altísima, muy significativamente. La desviación estándar es muy baja. Muy baja y la correlación es en semana a semana. Esa es una comparación semana a semana durante 10 años. Es muy intensa la correlación en momentos de epidemia y en momentos de no epidemia, porque el año la curva no se comporta de la misma manera. El ciclo de dengue es disímil en el año. Habitualmente empieza los casos en noviembre, sube y baja hasta la época de Semana Santa. Pero hasta este 11 de junio que está esta data, ha bajado considerablemente. Sí, hay poco ruido. Si vimos como vimos antes, que vemos el último mes, vamos a ver, por ejemplo, los últimos 30 días, eso nos va diciendo, hay un aumento en la espiga de dengue. ¿Ok? Y además de eso, la herramienta nos da algunos patrones regionales. Por ejemplo, si carga el mapa de Venezuela, dependiendo de la dirección del IP donde la persona buscó, me da un mapa de densidades donde en teoría hay más búsqueda que equivaldrían a más casos. Y esto se correlaciona también con los datos del Ministerio de Salud en el caso específico de dengue. Es decir, que chikungunya es más en la región capital por Miranda, Zika, 2 estados y el resto de... Exactamente. ¿Y Bolívar por qué no está? No, debe ser... No, ese es en Amazonas. Amazonas. Bueno, hay muy poca gente que busca ahí porque probablemente no tienen conexión a internet y ciertamente esto es una herramienta que depende de que tú tengas internet. Paludismo no lo han empezado a medir. No lo hemos empezado a medir porque paludismo es una enfermedad de nicho que llamamos nosotros. El 80% de todos los casos, de los 200.000 casos de paludismo el año pasado, están en un solo municipio del estado de Bolívar, que es el municipio Sifonte, que es donde están las minas. Entonces, claro, no es una enfermedad que representa al país en general, a diferencia de dengue, Zika y chikungunya, que sí afectó todo el territorio. Y además, me da una información. O sea, cuando hay una espiga, me avisa mi teléfono, hay una alarma. Están aumentando tanto por ciento los casos de dengue y chikungunya y eso nos levanta las alarmas. Ahora me vas a explicar cómo funciona ese Google y cómo tienes tú esas herramientas o si es accesible a la gente. Estamos con el doctor Julio Castro, ya regresamos con más para ustedes aquí en Con Todo y Pensini, Globovisión. Aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Les recuerdo, mañana tenemos un programa especial con los que produjeron el show de Miss Earth Venezuela. Vamos a tener algunas de las Misses ganadoras y vamos a tener, bueno, un programa especial para todos ustedes, así que no se lo pierdan. Bueno, tenemos al doctor Julio Castro, él es especialista en todo lo que es infectología, profesor de Instituto de Medicina Tropical, @ Julio Castro M.
y bueno, estamos viendo cómo están utilizando estas herramientas tan modernas, Google, accesible a todo el mundo, Google Trends, ¿no? Sí, Google Trends. Te metes, pones Google Trends, te lleva a una página y ahí hace la búsqueda de lo que tú quieras. Ahora, Julio, me llama la atención porque tú estudiaste medicina y me hablas como un ingeniero, tienes conocimientos de estadística que me impresionan. ¿Cómo aprendiste tú? ¿Esto es algo accesible a la gente y es fácil de ir aprendiendo? Yo creo que ahorita siempre tuve algunas inclinaciones numéricas, matemáticas desde pequeño, pues diríamos, y para los médicos eso no es un área de mucho desarrollo. Cuando fui afuera tuve la oportunidad de ver, digamos, formarme específicamente en el tema de estadística aplicada al área médica, pero al final esas herramientas son las mismas que utilizan los economistas, los que hacen simulación, los modelistas, y hoy en día es un mundo compartido. Tú encuentras en el Reino Unido, por ejemplo, el viceministro de Seguridad Ciudadana es un infectólogo, es un tipo de experto en modelos matemáticos. Él es matemático primero e infectólogo después. Entonces, esos campos hoy en día. Y como hoy tienes acceso a Coursera, cursos en YouTube, hay mucho acceso al conocimiento. Sí, fíjate que la última versión, bueno, hace como ya 1 o 2 años, el gran Apple Event, en el evento de Apple anunciaron sobre estos instrumentos estadísticos también para que la gente comparta sus distintas enfermedades, cómo va desarrollándose, una cantidad de preguntas donde toda esa megadata la pueden utilizar para sacar conclusiones, por ejemplo, esto que estamos viendo tan interesante. Vamos a ver entonces la parte de los hospitales, cómo funciona esto, a diferencia de lo que vimos de dengue, chikungunya y también... Esta es una red que se llama Zika. Médicos por la Salud, empezó por WhatsApp en el 2014. Son médicos que trabajan en los hospitales del país, que se fueron conectando a una red de WhatsApp y al final dijimos, tenemos que aprovechar esa red para obtener información de qué es lo que está pasando. Y esa red se ha mantenido funcionando de manera que nos genera esta información. Ahí está georreferenciado la mayoría de los grandes hospitales del país con su respectivo grupo de color, ambulatorio, hospitales general, maternidades, oncológicos, pediátrico, con un tamaño que indica el tamaño de las camas del hospital, y ahí tenemos inclusive hospitales privados en todo el territorio nacional. ¿Qué tiene la ventaja? Que la gente que está en ese hospital, que nos informa qué pasa, yo toco en ese hospital y me dice, Estado Falcón, Ciudad de Coro, Hospital Alfredo Van Grieken, cómo está el servicio de nutrición, operativo con fallas intermitentes, el material es inexistente, el paciente tiene que traerlo. ¿Quién introduce esa data? El médico que trabaja en ese hospital. Ah, ok, o sea, ya tienen contacto Tenemos con red de médicos en todo el país. Hay algunos que no están todavía colaborando, contribuyendo con su data. Tenemos el 95% de los grandes hospitales del país. En general, en el país hay aproximadamente 95 hospitales tipo 3 y tipo 4, que son el concepto de hospital que uno conoce, que tiene emergencia, terapia intensiva, pabellón. Tenemos los 95 hospitales, tenemos gente en esos 95 hospitales que nos dicen, a través de una encuesta estructurada que funciona con una aplicación de teléfono, cuál es la situación. Obviamente no lo hacemos todos los días, lo hacemos 1 o 2 veces al año. Pero cuando hay, por ejemplo, casos muy graves o que se están reproduciendo algunas enfermedades extrañas, lo que sea, empiezan a reportar todo el mundo. De hecho, esta red empezó por eso, porque los médicos se comunicaban entre ellos y a quienes tenemos un poquito más de experiencia nos mandan una foto de un caso en un hospital en La Victoria, por ejemplo. Cuando ves la foto del caso, tú le dices al médico, haz esto, lo orientas, que puede ser para el diagnóstico. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hicimos con eso? Durante la epidemia de chikungunya pudimos hacer diagnóstico temprano de una enfermedad que no conocíamos, obtuvimos muestras de esos pacientes que se procesaron en laboratorio de la más alta tecnología nacional e internacionalmente y pudimos demostrar que teníamos una epidemia de chikungunya en Venezuela. Todo ese reto hoy en día nos permite, recién terminamos hace una semana, ese mismo diagnóstico con todos los antibióticos de los hospitales del país. No está todavía en formato web, pero va a estar pronto. Tu especialidad es todas estas enfermedades tropicales, pero por ejemplo, si empiezan a haber más casos de cáncer de mama o de próstata o cualquier otro tipo de enfermedad, dermatitis, qué sé yo, ¿con quién lo...? Claro, diabetes. Hasta ahora no hemos entrado a esas enfermedades crónicas porque las enfermedades crónicas se supone que no se producen en una perspectiva epidémica. No tienes una espiga, sino esas enfermedades, en teoría. Pero si puede metes la ser, data puede ser. Y la revisas y de repente la tienes ahí y dices, mira aquí, un patrón. Hemos hecho algo que es a través de la búsqueda en redes sociales con un programa que levanta toda la información de las redes sociales del país y busca unas tuberías de información específica. Por ejemplo, el hashtag servicio público, que es cada vez que hace hashtag servicio público, noticiero, sale una petición de un medicamento. Esa información, tenemos 800.000 líneas de información que dicen para quién es,
dónde la piden y qué hace falta. Cuando tú ves eso en un mapa de Venezuela, ves que hace falta tal cosa en tal estado, tal cosa en tal ¿Y estado. se resuelven algunos problemas? No, nosotros no tenemos la capacidad de verlo por ahí todavía, pero van en eso. medimos la necesidad. Oye, me da cierta tranquilidad saber que se está haciendo esto, sobre todo en este momento del país, que tenemos ese caos a nivel de medicina, hospitales, porque por lo menos ustedes están avanzando gracias a la necesidad, y la necesidad siempre es la madre de la iniciativa. Julio, se nos acabó el tiempo, lamentablemente tuvimos ahí una interrupción, pero te vuelvo a invitar pronto. Seguro, Pedro. Y hacemos esto mismo con los Twitter, y nos metemos un lo vamos a poquito dejar en la parte política Seguro. también, porque esto se puede llevar a lo político. Absolutamente. Así que 1.000.000 de gracias, hermano. Pedro, Muchas un placer, gracias por estar con igual, siempre nosotros. Y nos vemos muy pronto. Julio Castro, él es profesor Instituto de Medicina Tropical, @Julio Castro M. Yo los espero mañana. Recuerden ese especial que tenemos con las Misses de Miss Earth aquí en Venezuela. Aquí entonces me despido de ustedes con todo el Pensini por Globison. Hasta luego, se les quiere.